en la plataforma de Zoom, ya. Ya. Bueno, lista para la siguiente. Le dejo la conducción a mi compañera senadora de Baja California Sur, defensora del medio ambiente a morir, Audelia Villarreal. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. En el marco de la reciente aprobación hace unas horas de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, nos toca charlar sobre un tema de gran relevancia para todas y todos: la visión de la juventud ante las energías fósiles y las energías renovables en México. Antes de darle la palabra a quienes intervendrán para que se expresen en torno a un tema tan relevante como es su percepción sobre el papel de las energías que México debe impulsar y promover, quisiera hacer unas reflexiones. Empiezo diciendo que el desarrollo sustentable es un esfuerzo mundial que lleva poco más de medio siglo y que tiene como uno de sus objetivos más importantes lograr que el medio ambiente y sus recursos naturales se cuiden y sigan manteniéndose de manera que las generaciones presentes y futuras puedan seguir disfrutando de todos sus beneficios. Ustedes, los jóvenes, son los herederos y beneficiarios de este tipo de desarrollo. Son las generaciones futuras de esta idea creada en 1971. Son los titulares de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, particularmente del derecho a la protección de la salud y del derecho a un medio ambiente sano. Son quienes hoy exigen a las autoridades del Estado mexicano que les garanticemos la protección de sus derechos y nos abstengamos de afectarlos. Sin embargo, esto no parece importarle al actual gobierno federal, que está empecinado en imponernos un modelo de desarrollo atrasado, caduco, contaminante e inviable. Este modelo desfasado pretende volver a privilegiar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como productores casi monopólicos de la energía de este país, a costa de la salud, del medio ambiente y de la seguridad de la población. Es el modelo que hace unas horas se impuso a través de los senadores de Morena y sus aliados, con una reforma legislativa que nos hará retroceder 60 años en materia de electricidad. Como saben, ayer dichos legisladores en Fast Track aprobaron la iniciativa preferente del presidente de la República para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, que otorga preferencia a la generación de electricidad que utiliza combustóleo, diésel y carbón por encima de las energías renovables como la eólica y la solar. Esta reforma encarecerá el ya de por sí elevadísimo costo de la electricidad, eliminará las inversiones para la producción de energía eléctrica mediante energías limpias, simulando el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales de reducción de gases de efecto invernadero mediante certificados de energía limpia o CELS, que ahora podrá obtener la CFE para sus plantas chatarra, emisoras de grandes cantidades de dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido nitroso, entre otros componentes altamente dañinos para la atmósfera y la salud de la población. Esta iniciativa retrógrada fue la respuesta del Ejecutivo Federal ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Política de Confiabilidad de la CENER, que establecía lo mismo que hoy señala esta reforma legal, bajo argumentos como el rescate de nuestra soberanía energética y el combate a la corrupción derivada de la reforma energética del 2013. Jóvenes, como senadores, continuaremos la batalla contra esta injusta y contaminante reforma legal. Ustedes, las y los jóvenes, deberán elevar su voz y reclamar de este gobierno federal, con la energía y la creatividad que los caracteriza, el respeto y la protección que merecen su vida, su salud, sus derechos fundamentales y su patrimonio natural. Dicho lo anterior, me voy a permitir darle el uso de la palabra a Evelyn Hernández,
de la organización Jules del estado de Veracruz, para que nos hable sobre cómo ve la juventud de este país un tema tan relevante. Adelante, Evelyn, tienes hasta 10 minutos para tu participación. Gracias. Muchas gracias, senadora, por la presentación y también muchas gracias a todos que hicieron posible este espacio. Si me permiten, voy a compartirles pantalla. Y bueno, el día de hoy yo estoy aquí para apoyar algunos argumentos que se están dando a favor de la LIE. Pero ojo, no quiere decir que yo estoy a favor de la LIE, ni mucho menos. Pero apoyo algunos argumentos de los senadores que sí lo están. Y bueno, también de paso aclaro muchos otros que son erróneos y enseguida les explico. El lunes pasado, un senador con voto a favor de la LIE decía lo siguiente: importa nuestra patria y nuestros recursos. Muy de acuerdo. México es sumamente afortunado por su posición geográfica que le confiere una gran abundancia en recursos renovables. ¿Se busca soberanía energética? Bien. México tiene el potencial de generar hasta 280 megawatts de terawatts hora de energía renovable para el 2030. Pero lograr esto requeriría de integrar una matriz diversa de energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y energía de la biomasa. La energía eólica representa la mayor área de oportunidad tanto en el norte como en el sur de México. En el país se cuenta con un potencial de más de 50,000 megawatts eólicos, de los cuales 17,000 serían necesarios para alcanzar el objetivo de generar el 35% de energía eléctrica con energías limpias para el 2024. Compromiso asumido en la Ley de Transición Energética. Y bueno, por su parte, la energía solar fotovoltaica podría aportar hasta 30 gigawatts de capacidad de energía, de los cuales una cuarta parte podría relacionarse con generación distribuida, mini redes para el alumbrado público, bombeo de agua agrícola y torres de telefonía móvil. ¿Cómo no? Primero los pobres que podrían tener acceso a la electricidad con energía solar. Somos también el cuarto país con mayor capacidad instalada de energía geotérmica, teniendo un potencial que podría ascender a los 4.5 gigawatts en 2030. Y sí, la verdad que me la podría pasar dándoles más y más números de cómo somos la envidia de otros países por la abundancia de recursos renovables con los que contamos. Enseguida, retomo nuevamente algunos comentarios de los senadores a favor que mencionan que sí se va a priorizar las energías limpias desde CFE y que vamos a ir avanzando en energías renovables porque cuidamos el medio ambiente y tenemos el compromiso con las generaciones de hoy y del futuro. Spoiler, la crisis del COVID, así como la reciente tormenta invernal en Texas con temperaturas de hasta menos 18 grados Celsius y cuyos efectos en cadena llegaron hasta nuestro país, son eventos que indudablemente pueden ligarse a la crisis climática y que nos demuestran la importancia de tomar acción para mitigar sus efectos. De acuerdo con los más recientes reportes de la ciencia climática, de continuar la tendencia actual de emisiones, acabaremos con nuestras reservas globales de carbono al 2030, lo que nos llevaría a un aumento de temperatura de más de 3 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, teniendo consecuencias climáticas catastróficas. En este contexto, para limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius, como se asumió en el Acuerdo de París, del que México es parte, la Agencia Internacional de Energías Renovables, AIRENA, calcula que es necesaria una disminución del 70% en las emisiones anuales al 2050. AIRENA estima que una transición a gran escala hacia un sector energético basado en energías renovables y eficiencia energética puede proveer de un 75% de la reducción de las emisiones requerida y que junto con planes mucho más ambiciosos para la electrificación del transporte, calefacción y usos finales, se podría lograr una reducción de hasta el 90%. Bien, el uso de renovables no está en cuestión.
Pero, ¿cuál es el plan de México para impulsarlas? Seguros que es con CFE, porque el plan de negocios de CFE solo considera adición de centrales de ciclo combinado, que lejos de terminar con nuestra dependencia del gas, la perpetúa más. Y las próximas adiciones de renovables se planean hasta el 2027. Entonces, cito a una senadora, que no se engañe al pueblo. También, antier se mencionaba que esta iniciativa fortalece la certidumbre para que las tarifas eléctricas no aumenten. Mentira. Aquí presento los últimos datos de generación que se han publicado y si pueden notar, en la generación de CFE predominan tecnologías que hacen uso de combustibles fósiles y que en promedio tienen un costo de 1.160 pesos por megawatt hora contra los 381 de los privados en subastas, que en su mayoría generan energías renovables. ¿Cómo no van a subir los costos del suministro de electricidad? Habría precios más altos para la industria y para evitar aumentos más bruscos en las tarifas de electricidad residencial, habrían facturas de subsidio ampliadas para los hogares, mismos que bien podrían ser invertidos en otras áreas de desarrollo importante como educación, salud, seguridad, entre otros. Paso con esta mención que también se me hace importantísima. La economía está sufriendo efectos de la pandemia, por lo que para muchos mexicanos resulta casi imposible cubrir los costos del servicio del agua y la luz. De acuerdo, no nos olvidemos que seguimos inmersos en una crisis sanitaria que no solo ha acabado con miles de vidas de mexicanos, sino que ha agudizado una crisis económica reflejada en una pérdida masiva de empleos y un mayor índice de pobreza en el país. De cara al futuro, frente a una economía que se contrajo 8.3% en 2020 y una pobreza laboral que aumentó al 44.5%, la construcción de un sistema alimentado principalmente por fuentes renovables es técnicamente viable y económicamente deseable. Mantener y crear empleo es una prioridad que ustedes, nuestros representantes, deberían tener, ya que es fundamental para la recuperación económica. Los beneficios socioeconómicos ya se acumularían en los primeros 3 años de los programas de recuperación, al mismo tiempo que se aceleraría la transición energética. Invertir en tecnologías de transición energética crea cerca de 3 veces más puestos de trabajo que los combustibles fósiles por cada $1.000.000 invertido. Y considerando que la industria renovable se basa en una amplia variedad de grupos ocupacionales y conjuntos de habilidades, el potencial sería inmenso. Habría creación de empleos desde la planificación y desarrollo de proyectos hasta la fabricación de equipos y componentes, y desde la construcción y la instalación hasta las operaciones y el mantenimiento. Además, un sistema de energía más eficiente trae consigo una disminución en los precios de electricidad. Por último, hago mención de este otro argumento. Se busca garantizar seguridad energética como pieza estratégica. Sí, las energías renovables pueden proporcionar una alternativa más segura a los combustibles fósiles, al aumentar la diversidad de fuentes de energía a través de la generación local, contribuyendo así a la flexibilidad y mejorando la resiliencia del sistema. Pero para que se logre la transformación energética, la inversión en energías renovables debe aumentar urgentemente. Por sí sola necesita más del doble de los flujos anuales actuales. Además, con el crecimiento esperado en la demanda de electricidad, México necesita con urgencia expandir y modernizar su red. Las regiones con mayor potencial renovable se encuentran dispersas por todo el país, que cuenta con 3 sistemas eléctricos de capacidad de transmisión limitada. He aquí la gran oportunidad para verdaderamente fortalecer a CFE. Con la reforma energética se abrieron las puertas a la inversión privada y se establecieron las bases para crear un mercado competitivo que permitiera de manera rentable la descarbonización de la economía. Una mayor apertura del sector eléctrico a la participación privada ayudaría a México a movilizar los 10,000 millones por año que necesita para satisfacer un aumento del 85% en la demanda de electricidad hacia el 2040. En conclusión,
Algunas de sus ideas y argumentos de los senadores a favor están bien, pero son mal abordados con la reforma a la LIE. Respetar la LIE que ya tenemos y enfocar los esfuerzos de fortalecer a CFE en el monopolio que ya tiene, ayudaría a garantizar bajos costos de electricidad, asegurar la resiliencia del sistema eléctrico ante eventos inesperados que se esperan con mayor frecuencia dada la crisis climática, a proporcionar energía moderna a casi 3 millones de personas en zonas rurales que carecen de acceso a la electricidad y más. Y es doloroso saber que no todos quisieron escucharnos, que no importó tanto nuestro interés y conocimiento del tema, que bajo los argumentos e incentivos erróneos propuestos en la reforma se está ahuyentando la inversión nacional y extranjera tan necesaria. Se está pasando por alto nuestro derecho a un medio ambiente sano y a la salud, así como un sinfín de tratados y acuerdos internacionales. En fin, perdimos otra lucha, pero no la guerra. Hagamos realidad una transición energética asequible, justa e inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Evelyn. Me emociona mucho escucharte, me emociona ver qué tan informada estás del tema. Muchas felicidades. Ahora toca el turno de Gerardo Ramírez Acuña, quien pertenece a la Sociedad de Energía y Medio Ambiente SOEMA y División de Cambio Climático, para que aborde el tema que hoy analizamos. Gracias, Evelyn, de nuevo. Buenos días, senadora Odelia. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. No sé si me pueden confirmar que ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Pues bueno, buenos días a todas las senadoras y senadores que nos acompañan y a las que no, compañeras y compañeros ponentes y a quienes nos ven por la transmisión en vivo. Como ya les mencionaron, vengo de parte de la SOEMA y de la División Juvenil de Cambio Climático de SDSN Youth México para hablar un poco sobre qué estamos nosotros observando en cuanto a esta reforma. Desde que las descubrí, las capacidades y bondades de las energías renovables han sido mi fascinación. Y por eso queremos dejar muy claro que el debate continuo que se ha mantenido sobre esta reforma debería dejar de ser una cuestión sobre los privados contra la CFE y debería convertirse en una discusión apartidista sobre si queremos energía de fuentes renovables o de fuentes fósiles. Para esto quiero presentarles 4 puntos muy importantes que iré detallando más adelante. Primero, necesitamos urgentemente tomar en serio la lucha contra el cambio climático, pues es un problema que nos va a impedir tener un futuro seguro a mi generación y a aquellas que me siguen. Para esto es de gran importancia que nuestro país transite hacia una generación de energía eléctrica procedente de energías renovables. Segundo, es de vital importancia que dejemos de consumir combustibles que son altamente contaminantes, como entre otros lo es el combustóleo. Un combustible que por un lado ya se había planeado retirar en años anteriores y que además está prohibido en una enorme cantidad de países debido a los efectos que tiene en nuestra atmósfera y en el aire que respiramos. Un tercer punto es que necesitamos que el sistema eléctrico nacional se modernice, se diversifique, para con ello poder tener un sistema fortalecido, que sea confiable, seguro y sobre todo soberano. Además, se debe capacitar a todas aquellas personas dedicadas al sector energético de nuestro país para que puedan enfrentarse al futuro en el que vamos a necesitar. Por último, creemos que la CFE debe dejar de ver al pasado y mirar hacia un futuro renovable, no solo para cumplir las metas que la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático establecen, pero para también lograr un gran desarrollo de México. La prerrogativa de esta administración ha sido que lo más importante es el bienestar de la población. Sin embargo, el contenido de esta reforma no lo refleja del todo, por lo que proponemos el siguiente orden de despacho conforme en esta ley se establece. Primero, las energías limpias de la CFE, después las energías limpias generadas por privados, después energías fósiles de la CFE y por último, energías fósiles generadas por privadas. ¿Cuál es el problema aquí? Como ya mencionaba mi compañera, el PRODECEN detalla que no se planea construir nuevas centrales renovables sino hasta 2027. Y lo que es aún peor, se tiene planeado la construcción de centrales de fuentes fósiles. Si comparamos esto con que en el 2020 tan solo una cuarta parte de la generación de energía eléctrica provino de fuentes limpias, este porcentaje de por sí ya incumple la ley de transición energética. Y además, el total de la energía solar y eólica, que es más o menos la mitad de esta generación limpia,
generada por privados. Nos damos cuenta de la falta del compromiso que se tiene con las leyes y con la lucha contra el cambio climático. Esto pone en jaque nuestro futuro y el de las generaciones por venir. Otro punto muy importante, como ya les mencionaba, es la necesidad de comenzar a crear capacidades para todas y todos aquellos que hoy trabajan en el sector energético, las y los expertos en generación y transmisión de energía, cuyos futuros laborales podrían estar en riesgo si no se les dan las herramientas necesarias para adaptarse al nuevo paradigma energético que el mundo está enfrentando. Además, debemos preparar a la siguiente generación de expertos y expertas del sector energético para un futuro que, sin lugar a dudas, debe ser renovable. Es por ello que para tener una modernización completa del sistema eléctrico nacional debemos capacitar a todas las personas que dependerán de él. En este punto quisiera agregar una nota un tanto personal, pues quiero agregar que tanto mi familia como muchos de mis amigos dependen o dependerán del sector fósil. Mi papá trabaja en la industria del gas y muchos de mis compañeros y compañeras universitarias se están preparando para seguir carreras en este sector. Debemos lograr que todas las personas tengan un futuro laboral seguro, sin importar el camino que tomen. Otro punto que esta reforma toca es el cambio de criterio para el otorgamiento de los certificados de energía limpia. Estos tienen como principal objetivo el incentivar la construcción de nuevas plantas de generación de energía eléctrica limpia, y el otorgar estos certificados a las centrales ya existentes, lo único que va a hacer es crear una ilusión de que se están cumpliendo estas metas de energía limpia. Si se deja de tener herramientas como esta, la CFE simplemente va a dejar de tener una regulación para invertir en energía limpia. Y esto es una decisión que, como ya hemos visto, muestra la falta de visión a futuro que se tiene en el sector eléctrico de nuestro país. Ya hablaban un poco hace rato sobre la NDC. Según esta poco ambiciosa y sin actualizar contribución nacionalmente determinada que se presentó en 2020, México se comprometía a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector eléctrico, en la generación de energía eléctrica, a un nivel no mayor a los 139 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso de aquí al 2030. Resaltamos que de primera instancia este límite se estableció de acuerdo a unos límites establecidos para la participación de energía limpia en la Ley de Transición Energética, que, como ya les mencionaron, siguen sin cumplirse. ¿Cuál es el problema? Se estima que para alinearnos al escenario de 1.5 grados centígrados en el aumento de la temperatura, estas emisiones no deberían ser mayores a 80 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Si vemos por otro lado el poco deseable escenario de los 2 grados centígrados, no se debería superar las 100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Si con la participación actual de energía limpia estamos lejos de cumplir estas metas, que de por sí ya son insuficientes, imaginemos el efecto que darle preferencia al uso de combustibles contaminantes va a tener. Con el orden de despacho propuesto en esta reforma, el uso de estos combustibles tendrá preferencia sobre fuentes limpias de energía, lo cual sin lugar a dudas nos alejará aún más de estas metas. Ya se habló de la falta de compromiso climático de nuestro gobierno, pero algo que es peor es la falta de visión a futuro que existe, pues con los porcentajes actuales de generación renovable estamos lejos de cumplir las metas que ustedes mismos establecieron. Ante esto, queremos dirigirnos a quienes buscan limitar a las renovables por una mera necesidad política. ¿Cómo se atreven a decir que se preocupan por el cuidado del ambiente y la lucha contra el cambio climático, y que la justicia intergeneracional es importante para ustedes, cuando por un lado no tienen intención de promover el uso de energías renovables en el futuro próximo, y por otro ni siquiera dejan que alguien más lo haga, y que además ni siquiera les interesa escuchar lo que como juventudes tenemos que decir? Ya para terminar, queremos dejar algo en claro. Esto es que no podemos regresar a un modelo del siglo pasado mientras el mundo necesita que veamos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Excelente participación. De igual forma, me emociona mucho ver la claridad, la visión, la información que manejan son el presente y el futuro de México. A continuación, vamos a escuchar a Jorge Raúl Martínez Pérez Tejada. Él viene de ODS 7, Conscripción Juvenil, de Grupo Mayor de Infancias y Juventudes de la ONU y Comunidad 4.0 del Estado de Veracruz. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Díganme si hay algún problema con verla.
¿Ya están viendo todas? Sí, Bueno, pues muchísimas gracias por tenernos aquí el día de hoy para expresar nuestras preocupaciones. Primero, quisiera decir que no solo atravesamos una crisis de salud con la pandemia, estamos atravesando una sindemia que entrelaza muchas crisis que se vienen acumulando desde hace varias décadas. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la enorme desigualdad que existe alrededor del mundo y dentro de los mismos países. Y para poder atender todas estas situaciones que venimos ignorando, tenemos que hacerlo de manera conjunta y coordinada, no solo una a la vez. No tenemos ya la opción de un y, de una cosa u la otra. Tenemos que hacer y, tenemos que hacer todas al mismo tiempo. Y quiero comenzar señalando cuáles son algunas de las responsabilidades y obligaciones que se tienen desde el Poder Legislativo y desde el gobierno en general, que es cumplir con los acuerdos internacionales. Ya se ha mencionado el Acuerdo de París, se ha mencionado la Agenda 2030, y creo que también alguien mencionará el Acuerdo de Escazú. También tenemos que garantizar los derechos humanos y reducir la desigualdad, al mismo tiempo de hacer valer la Constitución. Todo esto tiene que ser hecho al mismo tiempo y no solo argumentar a favor de una cosa o la otra cuando haya cierta conveniencia. Todo el tiempo tenemos que buscar lograr esas tres cosas en sinergia. Y voy a adentrarme más en cada una de esas en las siguientes diapositivas. En el ODS 7, que buscamos que haya acceso universal a la energía, no lo podremos lograr aquí en México si no usamos las tecnologías renovables que permiten que la generación distribuida llegue a donde la red difícilmente puede llegar de manera costo efectiva. Al mismo tiempo, tener generación limpia de energía por la salud de las personas y hacer esa transición para 2030 no será posible con el PRODESEN actual y los planes de negocio que nos ha presentado la CFE. Entonces estaríamos incumpliendo con este ODS en específico. Por otro lado, respecto al Acuerdo de París, el Climate Action Tracker, una organización independiente con expertos en la materia, nos está diciendo que la nueva NDC de México, la actualización que se hizo, de hecho retrocede. Pasamos de que sea una NDC insuficiente a altamente insuficiente. Creo que somos, junto con Brasil, el único país que retrocedió en términos absolutos en la NDC que se presentó. No podemos ir para atrás. Déjenme demostrar un poco de cómo se deberían de ver, según la ciencia, los caminos de reducción de emisiones, las rutas de reducciones que les presento son los dos extremos que se presentan en el reporte del IPCC de 1.5 grados de 2018. En el lado izquierdo tenemos una reducción muy acelerada de la transición energética, en donde dejamos de quemar combustibles fósiles en color gris, mientras que en el lado derecho es el extremo en el que más nos tardamos en descarbonizar los sectores energéticos, y entonces le dejamos una carga completamente injusta a las nuevas generaciones que tendrían que utilizar y depender de tecnologías no probadas para poder reducir las emisiones en la atmósfera. Preguntaban en el chat que cómo se vería la distancia de las metas a las que se está comprometiendo México, y lo que nos dice la ciencia. Esta es la distancia de un modelo de políticas públicas y cómo reducirían las emisiones el país si cumpliera por completo con su NDC, que, como ya lo han dicho antes, con estas medidas estamos ni siquiera cerca de cumplir con nuestros propios compromisos. Pero lo que nos dice la ciencia es que debemos de llegar a 50% de reducción de emisiones para 2030 y cero emisiones netas para el año 2050. Y esa es la distancia que hay con lo que propone México. También tenemos que buscar que se haga valer la Constitución. Esta reforma está violando el artículo 1 constitucional, primero, el cuarto de el derecho a vivir con un medio ambiente sano, ya que la crisis climática afecta primero a los pobres, y tengo que aclarar, coincidimos con el presidente de la República que tenemos que velar primero por las personas más vulnerables, pero si queremos hacer eso, tenemos que enfocarnos en atender la crisis climática, porque va a afectar primero y de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. Tenemos también que respetar el artículo 133 constitucional de respetar todos los acuerdos internacionales que son como ley suprema. Y por último, las leyes generales de cambio climático, que nos dice que la CFE, la CENER y la Comisión Reguladora de Energía tienen que promover la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias. Todo lo contrario a lo que está haciendo esta ley. Por otro lado, la Ley de Transición Energética, el artículo transitorio 3, nos dice cuánto debemos de tener de porcentaje de contribución de energías limpias en diferentes años. No estamos logrando estas metas, y con el PRODESEN y el plan de negocios de CFE jamás podremos. ¿Cómo podemos alcanzar las metas de energías renovables cuando esta administración ni picha, ni cacha, ni deja batear?
Y cambiando un poco el tema derecho humano a la salud, no quiero ahondar mucho aquí porque sé que tendremos a un experto a continuación, pero 8 millones de muertes prematuras es lo que ha estimado un reciente estudio de Harvard, 1 de cada 5 muertes prematuras debido a la quema de combustibles fósiles y la contaminación al aire subsecuente. Quiero enfocarme en este dato del INEGI, de lo que nos cuesta como sociedad, como país, la quema de combustibles fósiles en la contaminación atmosférica. 650,000 millones de pesos. Estamos hablando que cualquier cosa que pueda ganar, por un lado, la CFE o incluso Pemex, lo perdemos como sociedad por los daños a la salud que esto implica. Y bueno, hablando muy rápido de desarrollo económico, que sé que otras personas han tocado y tocarán, solamente quiero señalar la tendencia de la reducción de costos en verde y en azul de las energías renovables y el estancamiento o incluso el incremento en costos de instalaciones de carboeléctricas y de energía nuclear. Los costos son mucho más baratos. A eso es a lo que nos referimos, que son las energías más baratas del mundo. Y en esta otra se puede ver el cambio tan drástico que ha habido en precios, en costos del año 2010 a 2019, tanto de la energía solar fotovoltaica como de la energía eólica, tanto en tierra como fuera de la costa. Y por otro lado, también señalar los empleos. Tenemos que tener una recuperación económica verde que genere empleos y toda la inversión que se haga en energías renovables y en eficiencia energética generará el triple de empleos que de combustibles fósiles. Eso lo tenemos que tomar en cuenta en nuestros planes de recuperación. Y por último, quisiera hablar un poco de una potencial solución para tratar de reivindicar la dirección del país. Y esto es con un precio al carbono comparado con cómo se está haciendo en el mundo y cómo se está haciendo en México. No solo se está haciendo ya alrededor del mundo, además está empezando a seguir los lineamientos del Banco Mundial y las recomendaciones. Y quisiera que vieran en dónde se encuentra México respecto a los costos de este precio al carbono. No sé si ya pueden ver a México, no sé si lo pueden ver ahora. Pero México esencialmente tiene uno de los precios al carbono más baratos de todo el mundo. Tenemos 2 mecanismos, pero los precios son de menos de $3.5 por tonelada, cuando el Banco Mundial nos recomienda que estemos entre 50 y $100 por tonelada. Nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá, se han reunido para hablar acerca de cómo pueden utilizar esta medida con ajustes fronterizos, como mencionaba Adrián, para poder hacer que otros países también se unan a la lucha contra la crisis climática, pero además para proteger sus economías nacionales de la competencia injusta con países que sí contaminan. Entonces, no hay mucho que podamos hacer para evitar esos precios. ¿Y qué pasaría con las exportaciones del país en unos años, cuando tengamos una matriz energética más sucia, una huella de carbono más alta en nuestros productos y servicios y que no los podamos exportar porque tengamos aranceles extremadamente altos, tanto en Estados Unidos y Canadá como con Europa y China? Entonces, lo que sugerimos desde diferentes organizaciones es incrementar este precio al carbono y para no afectar a las personas más vulnerables y su economía, recomendamos usar los ingresos de manera estratégica y una de las opciones es hacer lo que está haciendo Canadá, que regresa en su totalidad los recursos recabados a los hogares. Y eso implica que las personas que contaminan más, pagan más y las personas que menos contaminan, que son las más pobres, las más vulnerables, esas personas reciben un beneficio neto que les permite costear no solo los gastos extras, sino también, de cierta forma, cubrir los costos y los daños a la salud que puede implicar la quema de combustibles fósiles. Es una de las sugerencias, una de las estrategias que se está haciendo alrededor del mundo y que bien podrá funcionar en México para seguir promoviendo y fortaleciendo incluso los programas sociales que ya tiene este gobierno y que además permitiría hacerlo sin afectar o sin aumentar la carga fiscal al gobierno del país. Por último, quisiera enfatizar que la edad de piedra no terminó porque se acabara la piedra. ¿Por qué construiremos canteras cuando ya sabemos que va a terminar esta edad? Quisiera que nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando en el mundo, de lo que estamos haciendo y del futuro que le estamos entregando a las siguientes generaciones con estas decisiones y por no actuar basados en la mejor ciencia disponible. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Y sí, al menos el grupo parlamentario del PAN nos dimos cuenta y pues si aquí es el trabajo de Xóchitl que estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantenernos
en la batalla para cambiar el rumbo que se le está dando hoy al país a través de esta reforma. Y ahora presento a David Corzo Sánchez Ortiz, de Fuego Verde de Puebla. Muchas gracias, senadora. Pues nada, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Y pues nada, avísenme cuando ya puedan ver las diapositivas. ¿Ya? Perfectísimo. Pues nada, me gustaría empezar diciendo que, pues en lo personal, y me parece que comparto esta opinión con mis compañeros, consideramos que la reforma a la ley de la industria eléctrica representa un retroceso increíble en todos los sentidos para nuestro país. Los expertos dicen que vamos a presenciar un éxodo de inversiones extranjeras, reduciéndose esto en una pérdida masiva de empleos, encarecimiento de productos y servicios, además de retrasar la transición energética del sistema eléctrico nacional al uso de fuentes de energía más limpias y eficientes. Su aprobación es el primero de muchos problemas, desencadenando un fuerte efecto dominó sobre toda la economía mexicana. Al hablar sobre las dificultades que esta modificación va a traer, podemos encontrar 4 principales partes afectadas, las cuales deberán cargar con estas consecuencias económicas. En primer lugar, y lo más importante, las familias mexicanas, el gobierno, el sector empresarial y, por último, la perspectiva internacional de México ante los demás países. El aumento de precios y la inflación causada por los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica afectará directamente el bolsillo de millones de mexicanas y mexicanos, debido a la poca eficiencia de las plantas generadoras de CFE, así como un sistema de transmisión, el cual ha demostrado tener fallas en el pasado. Los costos de la electricidad sufrirán un aumento importante, teniendo al mismo tiempo un efecto inflacionario. Esto recuerda a fallas pasadas, en donde la alta dependencia de combustibles fósiles, además de la situación precaria de otra empresa productiva del Estado, significó un estallido de la inflación anual. Por otro lado, la industria de las energías renovables ha generado miles de empleos en los últimos años. De acuerdo con el estudio Zero Carbon de las Naciones Unidas, esta industria crearía más de 35 millones de trabajos para 2050 en Latinoamérica y el Caribe. Este número no incluye los empleos generados por aquellas empresas que invierten en nuestro país, atraídas por la competitividad de los precios, así como por el liderazgo en energías limpias. Esta generación de empleos es completamente necesaria en un tiempo en donde yo y la mayoría de mis compañeros nos graduaremos en un mundo en donde el trabajo y el empleo serán escasos. Finalmente, algo sobre lo que mis compañeros han hecho mucho hincapié, la calidad de vida de muchos, si no es que de la mayoría de las y los mexicanos, empeoraría drásticamente. Muchas de las centrales termoeléctricas, carboeléctricas y similares se encuentran a una distancia peligrosa para la salud de los habitantes de las comunidades aledañas, causando serios problemas de salud. El problema radica en que México no cuenta con el presupuesto necesario en salud para tratar adecuadamente estas enfermedades. En 2018, la contaminación ambiental equivalió a 7 veces el gasto en salud, mientras que en 2020 el presupuesto de salud fue 66% menor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el aumento en los costos de generación no se queda en los hogares mexicanos. De acuerdo con cifras de expertos, la aprobación de esta reforma elevaría los costos de generación del suministro básico en aproximadamente 63,000 millones de pesos. Una de las principales promesas realizadas es mantener el crecimiento de los precios del suministro eléctrico iguales o inferiores a la inflación. De cumplirse esta promesa, los costos excedentes deberán ser transferidos a los usuarios calificados, esto quiere decir a las empresas productoras, lo cual significaría un aumento en el servicio de productos y servicios, o B, al gobierno, el cual deberá de aumentar los subsidios ya existentes para la generación y transmisión de la electricidad. Sin embargo, además de perjudicar a los usuarios calificados, los cuales no cuentan actualmente con el apoyo de ningún subsidio, y a los usuarios básicos, afectaría directamente a las finanzas del gobierno. Actualmente, el gobierno mexicano invierte más de 120,000 millones de pesos en subsidios eléctricos. Este número aumentará a un ritmo similar al incremento de los costos de generación. Por otro lado, y retomando el tema laboral, al haber un éxodo de empresas, no solo dentro de la industria eléctrica, será responsabilidad del gobierno la generación y creación de puestos de trabajo. Debido a la falta de inversión en energías renovables, la CFE será incapaz de proveer dichos empleos. Como han mencionado mis compañeros, esto, junto con la afectación negativa hacia la imagen de nuestro país, ha provocado que calificadoras como Moody's reduzcan las expectativas de crecimiento para nuestro país
pasando del 5.5% a tan solo un 2.6%. En tercer lugar, se encuentra el sector empresarial. Aquí podemos tocar 3 puntos principalmente. El primero, la pérdida de productividad, dificultad para cumplir los compromisos de neutralidad de carbono y finalmente el aumento de precios de la electricidad. Tan solo en 2019, los costos de la disminución de la productividad causados por la contaminación del aire ascendieron hasta los 3.396 millones de pesos. Estos costos de productividad se pueden medir como días de ausencia en el trabajo o gastos médicos, entre otros. Además de esto, los compromisos de neutralidad de emisiones se han vuelto cada vez más comunes dentro de las compañías a nivel mundial. Muchas de ellas dependen de un suministro de electricidad proveniente de fuentes de generación limpias para lograr estas metas. De no cumplir con estos compromisos, las empresas corren el riesgo de perder inversionistas, además de arriesgar su calificación crediticia, dentro de la cual los factores ambientales, sociales y de gobernanza se han vuelto un rubro relevante. Mientras las empresas extranjeras emprenden su huida de México, las empresas nacionales, micro, pequeñas, medianas y grandes, se quedarán sufriendo el alza de costos de producción y siendo obligadas a subir el precio de sus productos y servicios, reduciendo fuertemente su competitividad. Por último, y de gran importancia, hablaremos de la perspectiva internacional de nuestro país. México, un país que alguna vez llegó a ser líder en energías renovables a nivel Latinoamérica, ahora apuesta por una supuesta soberanía energética, dependiendo por completo, bueno, en su mayoría, de combustibles fósiles. Nuestro país bajó desde el puesto número 8 en 2018 hasta el número 51 actualmente en el índice de inversión Climate Scope de Bloomberg New Energy Finance. Son cifras impactantes, sobre todo si consideramos que la apertura del mercado energético conllevó un aumento del 80% en inversión extranjera, mientras que a partir de 2019 estas cifras se revirtieron, presenciando una reducción del 74% en 2019 y 32% en 2020. En 2020, perdón. No nos debería de sorprender entonces que desde años recientes México haya bajado 3 puestos en el índice de competitividad mundial del IMD Business School, además de haber abandonado su lugar dentro de los 25 países seleccionados dentro del índice de confianza de inversión extranjera directa, Kearney. Esto no es todo. Si bien la parte económica es de gran importancia, todavía faltan varios aspectos a considerar. Sin embargo, ahorita me gustaría preguntarles, con todo lo que han escuchado hasta ahorita, ¿qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Excelente participación. Gracias por llevarnos a estas reflexiones en este espacio. Y ahora damos paso a María Daniela Rivero. Ella es de Red Jóvenes Ambientalistas de Ciudad de México. Adelante, María, tienes hasta 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, me gustaría pedirles a las senadoras y los senadores que se encuentren aquí presentes que por favor prendan sus cámaras, porque a contrario de mis compañeros, yo no voy a tener una presentación con diapositivas, más bien quiero aprovechar este espacio para de verdad externar las preocupaciones que tenemos las juventudes desde el corazón, más allá de los datos y todo. Entonces, por favor, si hay más senadoras aquí o senadores, por favor, pues prendan sus cámaras y si no, ojalá puedan ver mi intervención más tarde en el canal del Congreso. ¿No? ¿No hay más cámaras? Muy bien, excelente. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Hoy en esta única oportunidad de hablar cara a cara con tomadores y tomadoras de decisiones, pues ya les había dicho, les hablo desde el corazón. Entonces, les pido que también escuchen con el corazón, como seres humanos y no como políticos con intereses y agendas que deben defender. Porque antes que nada, todas y todas aquí presentes somos humanos. Y como humanos, creo que todas y todas tenemos un objetivo en común, conservar nuestra especie y evitar nuestro sufrimiento. Estoy aquí hoy, pero no debería estarlo. Debería estar en clase para formarme para mi futuro. ¿Pero cuál futuro? Con las decisiones que están tomando hoy, no sé ni siquiera si podré tener uno. Yo no tendría por qué estar aquí, pero lo estoy porque mi futuro está en riesgo y ustedes no están haciendo nada.
porque no ven más allá de sus agendas personales o partidos políticos. Nos están quedando muy cortos para combatir la crisis climática y no están tomando acciones drásticas a la emergencia en la que nos enfrentamos. Ninguno de ustedes y ningún partido político. El tema que estamos discutiendo hoy es sobre las modificaciones a la industria eléctrica. Votar a favor de estas modificaciones desfavorece la producción de energía limpia y renovable, ya que la CFE no tiene fortalecida aún su área de energías renovables. He visto que los debates de los senadores y senadoras creen que esta discusión es sobre una pugna entre la soberanía energética nacional y los intereses de las empresas privadas. Pero si tuvieran un poco más de perspectiva, sabrían que esto es una lucha para frenar la crisis climática, no una pugna contra los neoliberales o los nacionalistas. Además, muchos y muchas no entienden que hay varias formas de producir energía, no solo desde lo nacional y lo privado. Existen esquemas comunitarios a nivel local de producción de energía. La soberanía energética también sucede en lo local y las comunidades tienen derecho a emprender en proyectos de energía limpia y también a autoabastecerse. Para muchas comunidades, el autoabastecimiento energético, por ejemplo, los paneles solares, es la única solución ante el rezago energético y la pobreza energética que viven. ¿Qué le hará esta nueva ley a estas comunidades que buscan su autonomía energética? Por otro lado, si bien estas modificaciones implican un retroceso en la transición energética, dejar la ley como está tampoco asegura una transición energética justa. Entonces, también la discusión tiene que ir por ahí. El sector energético es actualmente la segunda fuente de emisiones de efecto invernadero más importante del país. Si queremos frenar el cambio climático, la transición energética hacia energías renovables es necesaria. Pero desafortunadamente México sigue viviendo bajo la premisa de que aún podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles, y no es así. Ahora que la CFE ya tiene prioridad para abastecer de energía al país, porque ya pasaron las modificaciones, o sea, estas modificaciones ya son un hecho, al menos que la Suprema Corte pues decida que no es así, decida tumbarlo. No vamos, si se queda así la situación, no vamos a poder reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, porque la CFE tiene primordialmente fuentes de energía sucia. Y esto significa más cambio climático y por lo tanto muerte. El cambio climático no nos va a afectar a todos por igual, como ya lo mencionó mi compañero Jorge. Los y las poblaciones vulnerables serán los primeros testigos en ver sus efectos devastadores. Entonces sí, yo también concuerdo, como todos mis compañeros, primero los pobres. ¿Por qué no se discute cómo le va a afectar el cambio climático causado por producir energía sucia a los pobres? ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Quiénes son los pobres? Los que viven en el campo y en las zonas rurales, las comunidades indígenas, las personas que menos tienen y los que menos han contribuido a crear esta crisis. Los más afectados serán los subyugados de nuestro sistema extractivista, capitalista y desigual. Si la cuarta transformación dice que primero los pobres, ¿aquí dónde quedan los pobres? Estas decisiones afectarán primordialmente a los pobres de manera directa e indirecta. Además, los que vivirán estos cambios somos las juventudes, indígenas, rurales, urbanas, todas. Es por eso que estamos tan preocupados. Los cambios en el clima nos dejarán sin alimento, sin agua, sin biodiversidad, sin refugio y por lo tanto sin vida. Pero todavía estamos a tiempo de frenar este colapso civilizatorio. Y una buena forma de empezar es deshaciéndonos de los combustibles fósiles y los gases y los combustóleos. Es abriéndole las puertas a un nuevo mundo, donde quepamos todos y todas. Un mundo justo, sostenible y sano. Para esto, para lograr esto es indispensable una transición energética justa. No importa si es por medio de la CFE u otros medios, a los jóvenes no nos importa, pero hoy, a día de hoy, la CFE no está capacitada para abastecer a México de energía limpia, y el gas natural no es energía limpia ni renovable. Una transición energética justa significa que la pobreza energética será eliminada y todos y todas tendremos acceso a energía limpia y segura. Esto también significa que debe de haber una gobernanza energética donde todos y todas seamos consultadas en las tomas de decisiones en materia energética. Los proyectos de energías renovables también deben de tener buenas prácticas, ser transparentes y no favorecer a los intereses de unos pocos, o sea, las empresas privadas.
Pero para lograr esto es urgente un cambio paradigmático, donde las políticas no se hagan con base en ideologías exportadas. Y esta ideología exportada es la idea del desarrollo industrial. Perseguir el fantasma del progreso y desarrollo nos ha empobrecido. Y de paso hemos destruido nuestros recursos naturales, nuestras casas. Pensemos distinto. Imaginemos nuevas formas de vivir, incluyendo el conocimiento de nuestros antepasados y del mundo moderno. Es urgente que los y las tomadores de decisiones se capaciten en temas de cambio climático y sustentabilidad, porque en los últimos 3 sexenios no han mostrado buen conocimiento sobre el cambio climático, no han mostrado compromisos fuertes y sobre todo ningún partido político ha demostrado cambios verdaderos. Entonces, tenemos que tratar esta crisis como una emergencia, de manera transversal en todas nuestras instituciones, en nuestras políticas públicas y en nuestros planes nacionales. Como ven, las modificaciones a la ley de industria eléctrica no es la batalla final. La batalla final es lograr una transición energética justa e incluyente. Para los senadores que votaron en contra de las modificaciones, espero de verdad que no solo se hayan puesto la bandera del cambio climático para hacer oposición. Espero que lleven el interés por los jóvenes y por resolver la crisis climática en todas las decisiones que tomen, pequeñas y grandes. Para los senadores que votaron a favor de las modificaciones, espero que la próxima vez que voten sean con bases éticas y técnicas a favor del interés público y no solo de posiciones ideológicas sin fundamento. Si bien estas modificaciones a la industria eléctrica fueron una batalla perdida, no es la batalla final, como ya mencioné. Entonces, en este sentido, tengo un mensaje muy importante para los senadores y las senadoras. Espero que estén a la altura de estos retos y que escuchen nuestra voz, porque no me preocupa la naturaleza. La vida siempre encuentra formas de persistir y renacer, pero me preocupa la raza humana, me preocupan los jóvenes y niños que hoy están luchando por su futuro y un medio ambiente sano, y los gobernantes que no escuchan, los políticos que no tienen voluntad, el mundo que no escucha. Es tiempo de escuchar a la juventud para darle paso a la transformación. Y bueno, de mi parte es todo. María, te quiero felicitar. Quiero decirte que anoche o esta madrugada incluso 58 legisladores votamos en contra. Yo personalmente estoy en la Comisión de Medio Ambiente, soy secretaria de comisión. Te puedo decir que recibí cientos de correos electrónicos, cada uno se recibieron, se leyeron, se contestaron. Y abrimos también un canal con organizaciones civiles. Así que nuestra postura y la de la mayoría de estos 58 legisladores que votamos en contra fue a partir del medio ambiente, justamente fuera de una posición partidista o una posición política, y eso es algo que pedimos que se fuera así. Y te quiero decir, María, que perdiste clases hoy, pero nos diste tu voz y que se suma a un trabajo común por la transformación energética. Gracias, María. Y doy paso a Arabella Lee, que trabaja en empoderamiento climático. Adelante. Hola, buenas tardes, ya justo a las 12. Mi nombre es Arabella Lee Mendoza y estoy en nombre de Fridays for Future México y el colectivo Empoderamiento Climático. Bueno, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y vivo en el estado de Colima. A unos 100 kilómetros de donde vivo se encuentra una termoeléctrica, que es la termoeléctrica del Manzanillo, el segundo complejo más grande de la CFE. Voy a volver a repetir lo que dijo mi compañero, se me hace muy valioso pedirles a todas las personas que nos están observando dentro de la sala de Zoom, si pueden, por favor, prender su cámara. Para nosotros y nosotras, esto es un símbolo de respeto y más que nada de sostén a lo que decimos y al tiempo que estamos aquí, porque efectivamente tendríamos que estar en clases. Entonces, específicamente quiero hablar de Manzanillo. Hay un impacto muy grande a la laguna de Cuyutlán. Hay derrames de combustóleo, hay agua que se tira al océano por encima de los niveles de la temperatura y toda una perspectiva de género que hay detrás. Hay un impacto directo a los pescadores, a la comunidad
a las comunidades aledañas y más que nada pues es un estado muy pequeño, pero es de los más contaminados justamente por esa termoeléctrica. Y también resaltar algunos de los otros conflictos por lucha de tierras que han pasado anteriormente y que han llegado hasta el despojo. También hablando de eso, quiero hacer este espacio, la actividad al proyecto de la hidroeléctrica, que justamente fue un día después de que se dio la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuando fue asesinado. Entonces también este espacio lo quiero guardar para él, el mencionar todas estas luchas que han sido tumbadas porque dan fin a las personas que luchan. Volviendo a Manzanillo, el pasado 13 de febrero llegó un buque de tanque de combustóleo con una cantidad no precisada, porque no lo dicen, y después se va a ir a Oaxaca. Sabemos que con esta aceptación a esta reforma se va a quemar más combustóleo. Y desafortunadamente no podemos saber cómo está la calidad del aire en Manzanillo porque no hay monitoreo. Según el informe de situación de medio ambiente de México del 2011, Manzanillo se situó en la lista de los 5 municipios del país con mayores emisiones de dióxido de azufre, PM10 y PM2.5. En este mismo informe se menciona que el 58.4% de las emisiones de dióxido de azufre se concentró solo en 6 municipios del país, entre ellos Manzanillo. Ese mismo año los equipos de PM2.5 y PM10 se reportaron como fuera de operación. Y para los próximos informes nacionales de calidad del aire, 2015, 2016, 2017 y 2018, estos datos se omiten. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Cerraste tu micrófono, Arabel. Sí, Arabel, no te escuchamos. Disculpen. Entonces, no hay un monitoreo de la calidad del aire en Colima. Sí lo hace CFE, pero los datos no son públicos. Entonces, específicamente quiero hablar de la transparencia de CFE, de su propia capacidad para medir, para reducir las emisiones y siquiera para dar el mantenimiento a los equipos anticontaminantes que deberían de hacerlo. CFE no tiene la capacidad, como lo va a mencionar mi compañera anterior. Y si supiéramos al menos cómo está la calidad del aire en el estado, en el municipio, podríamos hacer investigación al respecto, pero no lo hay. Y investigación al respecto me refiero sobre el impacto que hay entre el coronavirus, la contaminación atmosférica y los riesgos a la salud. Un mismo estudio publicado por el INSPI hace mención de un estudio que se hace en el 2003 en China sobre la familia del SARS y se determinan que se sabe que hasta hay un 84% más probabilidades de morir por infección por SARS en ciudades contaminadas. Esto quiere decir que el que nosotros vivamos en ciudades donde se quema combustóleo, inmediatamente somos más propensos a morir por el COVID y tomar como medida de recuperación esta aprobación para quemar más combustóleo es llevarnos a la muerte. Nunca antes había habido tanto dinero para la recuperación. Fue el COVID justamente el llamado de atención para cambiar nuestros modelos de producción, pero en este país lo aprovechamos justamente para volver al pasado. La edad de piedra no se ha acabado, lo ha dicho Jorge, y en los votos se ve. También por eso en este espacio quiero señalar directamente al senador Joel Padilla y a la senadora Griselva Valencia de la Mora, que son de Colima y que votaron a favor cuando saben la situación que pasa en Manzanillo. Por otro lado, podríamos regular o podríamos saber más sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten estas plantas conforme a la normatividad. Un ejemplo es la NOM 085 de Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de contaminación a la atmósfera. Esta norma se divide en 3 categorías en cuanto a cuánto puede contaminar, depende del espacio físico en el que se encuentran. Manzanillo, con toda la actividad portuaria, debería de estar en otra categoría que permita pues reducir las emisiones, pero no lo es así. Igual el caso de Tula, donde ya no se tendría que quemar combustóleo, pero sigue pasando. Entonces, hay una normatividad, pero hay una normatividad que se viola. Y esta normatividad también tendría que ser modificada. Y se ha intentado, pero no se ha podido. ¿Por qué? Específicamente quiero señalar el Programa Nacional de Normalización, donde varias de estas normas que especifican los procesos para medir los máximos permisibles o los mecanismos han sido
quiero hablar específicamente de la norma 043 de Semarnat, que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes. El proyecto de la norma AA 181 de la ES 2018, que habla de las fuentes fijas, las especificaciones y los procedimientos para evaluar el de los sistemas de la norma nuevas de la CESTE 168, que habla pues también de las turbinas de gas y la normatividad no se está llevando a cabo, que no se está monitoreando, y lo peor es que también se está modificando. Si al normalización hay unos apartados que nos dicen que hay una concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y justamente te dicen que no podemos modificar ciertas normas porque van en contra del Plan Nacional. Lo voy a leer. El Gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades sin comprometer a las capacidades de las generaciones futuras. Esta fórmula, el Ejecutivo Federal considera en todas circunstancias los impactos que tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales, impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la conveniencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural y al entorno. No podemos ni siquiera modificar las normas por esto. Y pues bueno, como lo decía, es todo el plan de desarrollo, es toda esta ideología que hay, porque este es solo un instrumento más. Estuvimos cuando fue el problema de la cancelación de las subastas energéticas, cuando fueron las modificaciones a los certificados de energía limpia, cuando redujeron el presupuesto a la institucionalidad ambiental, cuando eliminaron los fondos y los fideicomisos de cambio climático de periodistas y más. También cuando el presupuesto de cambio climático, lo podemos ver, que alcanza apenas el 1% del presupuesto federal. Por último, el proceso de la actualización de las NDCs, que ya hablaron parte de mis compañeros y compañeras, pero quiero resaltar que como juventudes nos organizamos, estuvimos 3 meses trabajando y haciendo todo un proceso con una encuesta que alcanzamos 8,000 personas y mesas de trabajo con alrededor de 300 personas, donde propusimos y entregamos unas nuevas NDCs. ¿Y qué fue lo que pasó? No hay ni una modificación. La NDC es exactamente la misma, lo que va en contra del Acuerdo de París y algunos de sus principios, como el de ambición y progresividad. Entonces, en cada uno de estos instrumentos ha estado la juventud presente, y el decir que el presidente no sabe qué es el cambio climático es eximirle de esta responsabilidad. Entonces, sabemos que este es un instrumento más, van a venir otros, vamos a estar aquí, vamos a seguir preparándonos, porque es la misma pesadilla. Parece que se repite cada cierto tiempo. Mi pregunta aquí también es, ¿por qué hay tanto silencio por parte de Semarnat o del INEC? Bueno, mientras estas personas toman decisiones dadivosas, no tienen idea de que para el 2100 la Tierra será totalmente inhabitable. Ya lo han mencionado mis compañeros y mis compañeras, pero se sabe que va a haber un aumento hasta más 4.3 grados centígrados de temperatura para el 2100. Esto quiere decir que si yo decidiese engendrar hoy, mis hijos no tendrían futuro, mi hija o mi hijo no tendría futuro, porque por todos los medios de subsistencia están en peligro: el agua, el acceso a la educación, la alimentación, la vida libre de pobreza, absolutamente todo está en riesgo. Y la juventud les va a seguir observando a ustedes, a sus partidos y a sus coaliciones, quienes nos están observando, y quienes las senadores y senadores que no están presentes en este momento, les vamos a observar, porque viene un periodo de elecciones que se avecina. Capaciten a su personal, a todo su partido, porque desde los diferentes órdenes de gobierno hay mucho trabajo que hacer desde las diferentes competencias. Entonces, tiene que ser esto un trabajo sinérgico entre municipio, estado y las cámaras. Entonces, no vamos a permitir que más personas tomen espacios de poder que no crean en el cambio climático y no crean en la violencia de género, porque va fuertemente relacionado. Entonces, sí, tendríamos que estar en clases, tendríamos que estar estándonos para ese futuro, pero por las decisiones que se toman ahora por ciertas personas, nos vemos en la obligación de meternos y ejercer ese tipo de presión, a defender nuestro ambiente, aunque sabemos que estamos en un país de los más peligrosos para ser mujer y para ser activista ambiental. Entonces, ese es el mensaje. Gracias. Arabel, muchas gracias, muchas felicidades. Coincido plenamente contigo. Pues muchas felicidades a los 6 jóvenes que participaron en este espacio, en este tema. En el chat no tenemos preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede
activar su micrófono y hacerla directo. Yo la verdad, felicitar a los jóvenes porque no es broma. Yo creo que saben muchísimo más que muchos de los senadores que estamos aquí. Yo trato de esforzarme por aprender, por leer, por estudiar, para poder subir a tribuna y dar argumentos. Pero pues de repente da mucha tristeza que se repiten los mismos argumentos. Pero cuando los veo, de verdad, yo tengo que reconocer que amanecí deprimida, pero cuando los veo me regresan la esperanza. Me regresan la esperanza de que ustedes realmente van a poder poner en la mesa esta agenda, porque es su agenda, porque es su futuro, pero lo que está en riesgo es, y creo que tienen que también darles sus argumentos a los ministros de la Corte. Yo sé que a ellos les toca analizar la legalidad, pero también es muy importante que sí tengan claro que el derecho a un ambiente sano, no contaminado, es un derecho de ustedes. Entonces yo de verdad me emociona, estoy emocionada de escucharlos y felicitarlos. Y lo único que les puedo decir, nos vemos en Glasgow. Los quiero ver ahí, los quiero ver en Glasgow, fijando posturas y hablando por su generación y por las que vienen y por las que todavía no nacen. Muchas gracias, jóvenes. Xochitl, si me permites. Y adelante, Sí. Marta. Está la senadora Marta Márquez. Gracias. También. Gracias. Gracias, Xochitl. Gracias, Aurelia, por moderar este PAN. La verdad, nada más decirles que mi admiración para ustedes me llena de orgullo que ustedes sigan desarrollando ese liderazgo, que sirvan de ejemplo a los jóvenes para, pues, no conformarnos, ¿no? No conformarnos en este país en donde el mensaje es no te esfuerces, el mensaje es no estudies, no trabajes, una serie de mensajes equivocados para la juventud. Y pues yo los felicito y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, Xochitl. Gracias, senadora Marta Márquez. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿La puede hacer directo en su micrófono? Aquí hay un mensaje de parte de Leonor del Bosque hacia todos. Dice: felicidades a todos los jóvenes, mi total admiración. A algunos de ustedes tengo el gusto y el honor de conocer en persona. Ánimo y gracias infinitas por su lucha. De igual forma, la senadora Alejandra Reynoso, quien se tuvo que cambiar de sesión a una sesión de la Comisión de Economía, pues les dejó una gran felicitación y sus respetos a los 6 jóvenes que hoy hicieron su ponencia. De manera particular, Xochitl, a la senadora Xochitl Gálvez, muchas gracias por organizar este foro. La verdad es que nos enriquecemos. Jorge, tienes una pregunta, adelante. Más que pregunta, comentario y agradecimiento, quisiera agradecer por el tiempo, por el espacio, la atención, incluso por las felicitaciones y los comentarios positivos. Sin embargo, más que felicitaciones y reconocimiento de nuestros conocimientos, queremos acciones y resultados. Y qué bueno que mencionan Glasgow, porque tuvimos el gusto y placer de ver a muchos de los senadores de las comisiones en la COP25 en Madrid, y sinceramente, con su apoyo sería mucho más fácil y viable que nosotros podamos llegar, porque no saben las dificultades que pasamos y que estamos pasando para asegurar nuestros espacios y el financiamiento para llegar a esos lugares y poder hacer valer nuestra voz. Entonces, si realmente hay interés, hay muchas maneras de apoyarnos y de hacer que esto sea una realidad. Sí, concuerdo con mi compañero Jorge, es más o menos también, me añado a su comentario para ponerle énfasis y que no se pierda, porque sí, muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias por el espacio, pero más que felicitaciones necesitamos acciones, no nos sirven de nada las felicitaciones. Y si pueden darnos también un espacio en estas discusiones, un espacio permanente, que nosotros también seamos parte de la toma de decisiones, también representando a México en la COP, en Glasgow. Como dice mi compañero Jorge, tenemos muchas dificultades con la Secretaría de Relaciones Exteriores, también, si bien están abiertos, no hay una negociación concreta de una representación de los jóvenes en este tipo de espacios. Entonces, más que nada, yo creo que pues sí los dejamos aquí con una tarea de pues cumplir su palabra, de verdad sí ayudarnos y comprometerse y darnos espacios.
Pues el compromiso está hecho, voy a buscar a la Tenemos, subsecretaria claro que Marta sí, María. Delgado, para contestar este planteamiento concreto, para ver que tengan ustedes el espacio. Me queda clarísimo lo complicado que son a veces las acreditaciones, pero bueno, vamos a tener contacto, vamos a darnos nuestro correo. Mi correo personal es xochitlgalvez@gmail.com, y si quieren ahí estamos escribiéndonos, y claro que los vamos a invitar más seguido aquí al Senado de la República. Audelia, creo que cierras el foro y vamos a la siguiente mesa. Vamos a hacer un break nomás para cerrar. Tenemos 4 minutos del programa, Xochitl, y tenemos 2 preguntas. Me gustaría, las voy a soltar juntas para que nos contesten los ponentes y cerramos la mesa. Dice Leonor del Bosque, dice, ¿cómo apoyamos desde la ciudadanía? Y dice Carmen Arzate, ¿qué podemos hacer para evitar ese oscuro futuro en México? Si nos la pueden contestar en 1 minuto cada una para que podamos cerrar en tiempo nuestra mesa. Quien desee de los 6 ponentes. Muchachos. Bueno, nadie se anima a responder esta pregunta. Bueno, creo que desde la ciudadanía, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer, porque estamos pues igual que las juventudes, y primero que nada es informarse, es unirse a iniciativas que ya están, es también tener una incidencia política, diálogo, externar nuestras preocupaciones con los tomadores y tomadoras de decisiones, porque sí, al final somos jóvenes, pero también somos sociedad civil, y todo lo que hemos logrado, todas nuestras organizaciones han sido desde sin presupuesto, casi desde puramente de trabajo voluntario y de la sociedad civil. Entonces, compromiso, informarse, apoyarse y estar activo también en la vida política que va como pues a decidir nuestro futuro. Entonces, pues sí, yo agregaría un poco eso. Bien. Bien, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a las personas que nos siguen a través de redes sociales y a través del canal del Congreso, y a quienes han hecho posible este encuentro que permite ampliar conocimiento y la expresión de los jóvenes sobre los temas fundamentales del país. Muchas gracias.